Bien, entonces, el lunes pasado habíamos hecho como una introducción de la situación de las pandemias y la parte epidemiológica de cómo está más o menos evolucionando o ha evolucionado durante este año en el país, ¿sí? Ahora vamos a ver la parte un poquito, ya la menos triste, pues claro, los datos que les presento pues son cosas que ya pasaron, ya no podemos hacer nada, pero lo que viene para adelante, con nuestro conocimiento, sí podemos hacer cositas. Entonces, simplemente para recordar un par de imágenes que les pasé la vez pasada, quizás, donde está ubicada Colombia en el puesto número 11 en el número de contagios, con los países más grandes del mundo, Estados Unidos, India, Rusia, y los más desarrollados, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, etcétera, Italia, miren, Alemania. Bueno, uno lo que esperaría es que si estamos en el puesto 11 de contagios, también estemos en el puesto 11 de vacunaciones. Y no, aquí no hemos llegado y ya les mostraba algo la vez pasada. El mapa de vacunaciones va más o menos por aquí, donde ustedes pueden hacerse una idea por el tinte oscuro de cada uno de los mapitas. Aquí está todo el mundo, ¿sí? Los que han aplicado más de 100 dosis por cada 100 personas, es decir, lo más oscurito, hay países que ya tienen eso, es decir, que ya tienen más de la primera dosis, hay personas con segunda dosis, sí, más del 100%, pues en ese caso. Aquí vemos, por ejemplo, este país que es Emiratos Árabes, sí, aquí sí creo que se ve mejor. Por aquí está tan chiquitín que no se alcanza a ver, es Israel el que va de campeón. Por acá está Reino Unido, bastante oscuro. Estados Unidos, pues que tiene bastante vacunación. Chile por acá, ¿sí? Colombia, pues como vemos, palidece ante todo el espectro de países a nivel del mundo. Quiero que reparen un poquito en este asunto acá arriba. Este país que ustedes ven más clarito aquí donde estoy señalando es Suecia, vecino de Noruega. Pese a que Suecia está un poco más golpeado, como decíamos la vez pasada, miren que está vacunando menos que Noruega, países hermanos con igualdad de posibilidades de hacer cositas. Bueno, entonces, uno de los resultados que se observa de ese proceso de vacunación es esto que veíamos aquí. Esto lo actualicé al día de ayer. Los datos de hoy todavía no alcanzan a salir. En el mapita que ustedes ven, este corresponde a Israel, el país que más vacunación tiene. ¿Sí? Miren cómo ya no hay picos y esto está prácticamente controlado. Ellos dicen que para junio ya habrán erradicado el SARS-CoV-2 de su territorio y es muy Cuatro probable que libros. lo logren. Sí, son datos de ayer, 120 contagios el día de ayer. Sí, gracias a las vacunaciones. Colombia con su paso de Me tortuga. dijiste Pero eso. pues no te hubiera pedido más, yo te dije 15 como un ejemplo. Lo siento, pues hubiera dicho más. Por favor, pueden apagar el micrófono quienes no estén hablando. Pesos. ¿Sabes que te costó 13? Pues baila. Bueno, entonces Colombia por aquí, decíamos, con su típico paso de tortuga, pues miren en lo que estamos. Este es un dato de ayer, preocupante. Estamos a 17,000 contagios. Casi vamos a llegar a lo que teníamos en enero. De hecho, estamos ante un pico. Bien, eso era lo triste y estábamos recontextualizando, pues porque esto va cambiando. Decíamos que viene lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Pues esto, el conocimiento. Esta señora les decía, quizás, no sé si se los alcancé a mencionar, pero ustedes quizás la conozcan, Marie Curie, la primera persona que fue ganadora de 2 premios Nobel en 2 áreas de la ciencia distintas, en física y en química. Esa proeza solo la repitieron 3 personas más, 4 con ella. Sí, pero pues ella fue la primera. Entonces miren ese mensajecito que nos envía desde el pasado, ya falleció hace bastante. Dice que no debemos temer en la vida.
solo comprender. Miren, me pareciera que está dado para lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora es el momento de comprender más para tener menos. Veamos a ver qué tan cierto es eso. Entre más conozcamos, vamos a tener posibilidades de alejar esos temores, no solo nosotros, sino ayudar a que los ahuyenten personas queridas con las que compartimos nuestra vida. Entonces, veamos esas partecitas de las que les quiero decir, que son datos muy importantes, que es bueno que el conocimiento, ¿sí?, también llegue a la gente. ¿Por qué les digo esto? Porque en las cadenas de WhatsApp y en las redes sociales solo llega información tipo noticias falsas. Y entonces eso nos llena de angustia y desesperación, pero no contribuye a nada. Cuando el verdadero conocimiento que siempre nos ha dado la mano, la gente no lo conoce y es el que, además de ser el beneficioso, pues también nos brinda tranquilidad. Con ese preámbulo, pues avancemos. ¿Qué tanto sabemos entonces, hablando de conocimiento? Aquí ustedes ven una micrografía electrónica de un coronavirus. Hay varios coronavirus, ahora vemos. Y se los puede ver de esa manera. Y esta formita que tiene, esto que parece tener una corona, es justamente lo que le da el nombre de coronavirus. Miren que los científicos no es que se rebusquen nombres extraños para darle nombre a las cosas. No, él es un coronavirus. Si ustedes son curiosos y buscan, hay unos virus que se llaman espumavirus porque tienen pinta de espuma y cosas por el estilo. Bueno, ¿qué más sabemos? Aquí tenemos una representación esquemática de estos coronavirus. ¿Qué hay aquí? Y aquí sí ya entra la bioquímica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablamos de biomoléculas. ¿Qué biomoléculas tiene? En primer lugar, miren que tiene una envoltura que es algo similar a nuestra membrana plasmática, la membrana de nuestras células. Y si se llama envoltura es que envuelve algo, ¿cierto? Entonces, estas membranas están hechas de biomoléculas que son carbohidratos, lípidos, proteínas, etc. Envuelve, entre proteínas, también envuelve un material genético, una información genética que está hecha de ARN, ácido ribonucleico. Hay dos ácidos nucleicos, el otro es el ADN. ¿En qué se diferencian? Ya lo tendremos tiempo de mirarlo, pero digamos ahora que el ARN es menos estable químicamente que el ADN. Eso le permite al ARN tener o experimentar mutaciones y le permite al virus evolucionar. Por eso ustedes habrán escuchado que están surgiendo nuevas variantes. Cuando es de ARN, eso es muy fácil que suceda. Si fuera de ADN, le resultaría más difícil. ¿Qué más tiene el virus? Aquí en la envoltura, además de unos lípidos que tiene aquí en la membrana, estos bomboncitos que ustedes ven aquí son estas mismas espinitas que se ven acá, espículas se dice en español y en inglés se dice spike, de tal manera que a esta la llamamos la proteína S. Y es justamente importante ahora porque el conocimiento de esa proteína S es el que le ha permitido a los investigadores diseñar las vacunas con las que estamos pues tratando de hacerle frente a este virus y detener esta pandemia. Entonces, esa es como la composición que tiene el virus. ¿Qué más sabemos? Sabemos que el virus circula entre distintos organismos vivos. Nosotros pues lo tenemos en este momento, pero puede haber venido de este mamífero simpático que habita allá en el Asia, que se llaman civetas. Es posible que haya venido de los murciélagos, ahora miramos de dónde en realidad, pero miren que puede pasar entre los animales también. Los pangolines también son otros animales curiositos que también pareciera que fueron los que nos lo transmitieron a nosotros procedente de otro lado. Los camellos, como les decía, en el 2012 hubo una epidemia en Arabia Saudita donde procedente de los camellos un coronavirus infectó a humanos. También se lo ha encontrado en serpientes y puede pasar a humanos. No es que se la pasen pasando de entre especies, es como difícil. Si ustedes se dan cuenta,
Si un perrito se enfermó de moquillo, ojalá no se enferme, menos mal que hay una vacuna para eso. Todo dueño de perritos responsable debe vacunar contra el moquillo porque es una gripa que es mortal. Más de la mitad de los animalitos se mueren. Entonces, miren, ese moquillo no se pasa a los humanos, ni nuestras gripas se pasan a los perros. Es lo menos común, pero de vez en cuando esto que estamos viendo sucede, y cuando sucede, como nos coge mal preparados, porque nuestro organismo no estaba adaptado a eso, surgen estos eventos de brote, epidemia y pandemia como lo estamos padeciendo en este momento. De los virus sabemos que hay más de 30 familias. Ya lo verán ustedes cuando vean enfermedades infecciosas. Entonces esas más de 3 decenas de familias, por favor no nos hagan ruido, para clasificarlos, ya saben que todo se clasifica, ¿cierto? Todo lo que esté vivo, incluso los virus que no sabemos si están vivos o no, hemos clasificado esas familias en órdenes. Ya verán ustedes también que los animales también los clasificamos en órdenes. El orden de los nidovirales, hay otros órdenes, pero este agrupa varias familias y una familia que nos interesa es la familia Coronaviridae. Así se lee esto. La familia Coronaviridae, miren que ya va sonando como a coronavirus, pero esa familia contiene a su vez varias subfamilias. Nos interesa destacar la familia Coronavirinae. Miren la diferencia. Y esta es la subfamilia a la que pertenecen los coronavirus. Acá hay otros, miren, otros que son diferentes. Entonces, en esa subfamilia hay géneros, así como nosotros pertenecemos a una familia y pertenecemos al género Homo, y después vendrá la especie Sapiens, ¿cierto? Como la plataforma por donde estamos moviéndonos. Acá los géneros que conocemos de los subfamilias de los coronavirus se las designa por las letras del alfabeto griego, las que conocemos hasta ahora. No hay más géneros, alfa, beta, delta y gamma. ¿Sí? 4 solamente por el momento, es posible que se encuentren más, y se subraya el género beta. ¿Por qué? Porque en el género beta están varias especies o denominadas cepas. De pronto ustedes han oído la palabra cepa en estos tiempos, pero de manera confusa. Entonces, ¿qué es la cepa? La cepa es una especie que pertenece al género beta. Por acá también hay otras especies, pero nos interesa en este caso la cepa B o especie B de los beta coronavirus, que corresponde al SARS-CoV-2, es decir, el SARS-CoV-2 es la cepa. ¿Sí? Es incorrecto eso que dicen ahora de que se detectó otra cepa, no es eso, sería distinto, ya no sería SARS-CoV-2, sería otra cosa y tendría que ser un poco diferente, y no es eso lo que ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues aquí lo tienen de una manera simpática al coronavirus, al SARS-CoV-2 específicamente, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hay? Eso que a veces nos llaman cepas, en realidad se denominan variantes, porque son variantes de la misma cepa, no hemos cambiado de cepa. Si fuera una cepa distinta, seguramente no tendríamos el problema que seguimos teniendo, es porque son variantes. Y como decía hace un ratito, como esto está hecho de ARN, el material genético, y eso lo vuelve, digamos, propenso a tener muchas mutaciones y a evolucionar, siempre se están generando muchas variantes a diario. ¿Y qué necesita para generar variantes el virus? Pues estarse replicando en diferentes individuos. Entre más personas lo tengan, pues más oportunidad le damos de formar distintas variantes. Por eso esas variantes han surgido donde hay más circulación del virus. Hay muchas, pero hay unas que se llaman variantes de preocupación. La B117, por ejemplo, surgió en Reino Unido, fue la que preocupó primero porque dijeron que era más contagiosa que la variante original. No era una variante, sino el original, ¿cierto? Después surgió otra en Sudáfrica, tiene su nomenclatura, miren. Después surgió otra en Brasil,
después otra en Estados Unidos, y hay variantes en todo el mundo, en Colombia también las hay, pero estas básicamente son las de preocupación, no tanto porque produzcan más daño, sino porque se replican con mayor facilidad, es decir, son más contagiosas. ¿Cuál de ellas nos preocupa más ahorita a nosotros? La variante P1 que surgió en Brasil ya está circulando por toda América y como es la más contagiosa, es la que va a predominar. ¿Qué pasará con las otras, con estas y las otras que hay? Pues esas se van a extinguir en cuestión de pocos meses, si es que ya no lo han hecho. Quizás la original ya no esté. Están predominando estas en todo el mundo y quizás esta parece que es la que más fuerza tiene. Por eso es que tenemos más contagio ahorita. La región del mundo que más contagios tiene es justamente América. Y pues Brasil ya está casi igualando con Estados Unidos, según ustedes habrán visto en los mapas. Entonces esa es la ubicación. El profe dijo que nos iba a dar tranquilidad y resulta que seguimos con lo mismo. No, pues es conocimiento. Si uno no conoce al enemigo, no se puede defender de él. ¿Qué sabemos también? Esto ya lo había dicho, pero aquí en otro grafiquito lo volvemos a decir. Y es que a los virus les encanta circular entre las especies, porque es la manera que tienen de replicarse. Miren que no es correcto decir reproducirse. Si yo digo una bacteria, esa sí se reproduce, porque es una célula viviente, ¿no? Pero como todavía no hemos aceptado que esté vivo, decimos que se replica o que se multiplica o se copia. Sí, pero entonces lo hace circulando en distintas especies. Ustedes ven aves, murciélagos, reptiles, el género beta que decíamos donde está nuestro SARS-CoV-2, no es nuestro, pero lo tenemos ahorita, ¿sí? Pasó de alguna manera a humanos, ahorita vemos cómo llegó allá, cómo se cree que llegó allá, no se sabe exactamente, pero sabemos que se puede transmitir a los animales que están en contacto con nosotros. Incluso los otros géneros también pueden pasarse, solo que este sí nos ha causado enfermedad. Los otros, aunque los tengamos, no nos han causado tanta enfermedad. Sabemos desde un principio, y eso se reportó desde el año pasado, que especialmente felinos se contagiaron por contacto con humanos. En diciembre pasado, los armiños se contagiaron pues porque tenían criaderos de armiños allá en Dinamarca y tuvieron que sacrificar como 100,000 armiños, pobres animalitos, todo lo que les toca, no el sacrificio, sino pues porque los crían para sacarles la piel y hacer abrigos. Gente rara. Nos merecemos muchas desgracias que tenemos en realidad, muchachos. Bueno, ¿qué otra cosa hemos visto? Pues ratas también se detectó que se han contagiado por contacto con humanos. Miren, devolviéndoles el favor que nos hicieron en alguna época cuando nos pasaron la peste bubónica, las ratas. Ahora sí les estamos pasando el coronavirus. Pero quizás en estos animales el cuadro no ha sido tan drástico y pues no se han muerto muchos animales. ¿Y por qué los mataron a ellos? Pues para que no sean un foco de contaminación para las demás especies, pues sí, el más asustado es el humano en este caso. Bueno, entonces les decía que de alguna manera se dedujo una hipótesis de dónde podía provenir. Eso que ustedes ven allí es una cosa que tiene ramitas, ¿sí? Aquí se me metió una interferencia. Bueno, estas son ramitas, aquí continúen mentalmente, miren, ramitas. Es decir, esto es parecido a un árbol con ramitas. De hecho, se llama árbol filogenético. ¿Y eso cómo se construye? Simplemente se coge la secuencia de nucleótidos del ARN y se las compara entre diferentes ARNs de distintos virus. Entonces, un programa de computador nos produce arbolito filogenético. Eso es toda una ciencia que se desarrolló a finales del siglo pasado, que se denomina bioinformática, con la que seguramente van a trabajar un poquito ahora ustedes en biología molecular. La idea es que simplemente destaquemos que entre más cerquita estén dos especies de virus,
pues más hermanitos son, es decir, más cercanos están. Aquí tienen ustedes dos de murciélago en esta rama. Miren esta rama grande que salió acá, pero aquí muy cercano, es decir, esta distancia mide la distancia genética, dos especies de murciélago. Ahorita vemos en el gráfico cuáles son esas especies. Dos especies de virus de murciélago, no de murciélago, sino virus, coronavirus de murciélago. Y miren que muy cerquita, en una ramita vecina, está el nuevo coronavirus del 2019, porque es que así se lo llamó al principio, pero ahora ya lo llamamos SARS-CoV-2, porque pues hubo un SARS-CoV inicialmente en el 2002, ¿no? Pues miren que es muy parecido. Lo compararon también con el ARN de los virus del SARS-CoV del 2002. Este fue el 2002, el de China. Miren que está un pelito más alejado, o sea que están más cerca los del murciélago a este SARS-CoV-2. Este está un poquito más alejado y un poco más alejado está el MERS-CoV, el que provino de los camellos. ¿Sí? Entonces, estos arbolitos nos permiten deducir que como se parece tanto al del murciélago, fue que saltó desde el murciélago, es decir, se adaptó por una mutación que tuvo, por unas mutaciones, y ahora ya nos puede infectar a nosotros. Naturalmente no debería hacerlo porque entre especies no es tan fácil que pasa, pero al virus no le van a prohibir que se replique, le encanta hacerlo, viene haciéndolo hace miles de millones de años, mucho antes de que nosotros existamos. Entonces, pues, hemos llegado nosotros nuevecitos acá y pues el virus aprovechó ese nuevo huésped que somos para continuar replicándose. Bien, entonces, lo que conocemos es más o menos esto. El MERS-CoV, ¿sí? En últimas sí provino de los murciélagos, al parecer, por estos experimentos que les digo, pero pasó a los humanos. Este es el del 2012. Miren que parece que siempre el origen es el murciélago. El SARS-CoV, el del 2002, este es el del 2002 en Arabia Saudita, este es el del 2002 de China. Provenía desde las civetas o los gatos incluso, ¿sí? Como intermediario, es decir, pareciera que no es directamente que pasó a los humanos. Ahorita les muestro un cuadrito de unas hipótesis. Y aquí está el pangolín, un animalito todo simpático, se parece a los armadillos que conocemos acá. Este es el SARS-CoV-2. Pues miren que provino de los murciélagos, pero según la hipótesis parece que por intermedio de, bien sea de estos dos o por eso está en forma de interrogación. El último cuadrito que encontré fue este. ¿Sí? ¿Cómo pudo haber sido el asunto? Aquí tenemos el SARS-CoV-2 perfectamente instalado en los humanos. ¿Cómo llegó hasta acá? Entonces, sigamos los cuadritos que ustedes ven acá. Miren que hay dos especies de murciélagos, pero ambos del género Rhinolophus. Rhinolophus cynicus y el otro Rhinolophus affinis. Cualquiera de los dos, ¿sí? Pueden transmitirse sus coronavirus entre ellos, ¿sí? Porque se juntan. Ellos hablarán su poco, chillarán, no sé qué hacen los murciélagos, ya conocerán ustedes fauna silvestre. Pero miren que estos animalitos se lo pueden transmitir a los animales silvestres, en este caso las civetas, un mamífero que existe por allá en el sudeste asiático, ¿cierto? Carnívora SP puede ser la especie. Pero entonces, ¿cómo pasa a humanos esto? Pues porque en China acostumbran cazarlos y llevarlos a los mercados donde venden animales vivos. Ustedes dirán, uy, qué raros esos chinos, ¿cómo hacen eso? Pues si ustedes van al mercado del Potrerillo en Pasto, van a encontrar que también venden animales vivos. Venden cuyes, gallinas, pavos, patos, encuentran de todo por ahí, sobre todo para alimentación. O sea, no somos diferentes en ese sentido. Entonces, pues bueno, puestos estos en jaulitas ahí en el mercado, pues como los humanos los manipulan, claro, se transforman se pueden adaptar y pasar al humano y provocar la enfermedad. ¿Sí? Por el otro lado, nuevamente los murciélagos, ¿sí? En Asia mismo pueden haberlo transmitido a los pangolines. Manis javanica es
Eso, el otro animalito, que también es cazado para llevarlo a los mercados donde venden animales vivos. Aquí los ven ustedes todos los tres, murciélagos, civetas y pangolines, y también el contacto con humanos, porque es que los amontonan. No sé si se habrán dado cuenta, si fueron alguna vez al mercado del Potrerillo, donde venden animalitos, que pues no los van a tener sueltos por ahí, ¿no? Están amontonados. Y claro, cada persona tiene un puestito de venta y ahí tienen toda la montonera. Sí, imagínense cuando se amontonan muchos animales. Hace un ratito les mencioné que tuvieron que sacrificar bisones, como 100,000 bisones. Imagínense el amontonamiento que debió producirse para que tengan el temor y tengan que sacrificar esos animalitos. Entonces, como ustedes ven, parece que es a través de estos animales, o tampoco se descarta la hipótesis de que haya transmisión directa desde los murciélagos a los humanos, porque pues son los mismos murciélagos que también pueden ser consumidos. Ustedes dirán, ¿cómo es que comen murciélagos? Resulta que los que se dan en el Asia son grandecitos, es decir, son bien carnuditos, pueden ser más grandes que un cuy. Así que allá también se pueden maravillar o ponerse un sentimiento de extrañeza en sus mentes porque acá nos comemos a los cuyes. Ah, bueno, pues allá comen otras cosas, pues son otra cultura. Entonces, pues sí, son cosas que pueden suceder. Bueno, ¿qué más sabemos? Acuérdense que estamos hablando de lo que sabemos, porque eso es lo que nos va a permitir defendernos. Imaginemos que esto que está aquí es una célula. Y pues claro, ya ustedes saben que la célula está limitada por una membrana plasmática. Y que esa membrana plasmática, lo decíamos, es lo que le permite comunicarse con las otras células. Entonces aquí miren la cosa interesante que sabemos. Aquí está el SARS-CoV-2 o cualquier coronavirus. Aquí están las proteínas S, ¿sí? Y miren que para que el virus pueda ingresar a la célula, necesita un receptor para esa proteína. Prácticamente esta proteína S es como una llavecita que calza exactamente sobre una cerradura que está en nuestras células. Y uno aquí se pregunta, bueno, ¿por qué tenemos esa cosa ahí? No nos conviene. Ah, bueno, acuérdense que el virus es más evolucionado que nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy diciendo nada raro. El virus tiene Profe, más. perdón, tienen encendido el micrófono, no se escucha bien. Por favor, quienes tengan encendido el micrófono, cerrarlo. Gracias. Bueno, volvamos entonces. Decíamos que tenemos una proteína, bueno, un receptor, que pues casi siempre es proteína. Acuérdense la tarea que les dejé, el reto. Entonces aquí hay una proteína. ¿Y cuál es esta proteína? Pues resulta que nosotros la usamos para otras cosas, porque es nuestra enzima convertidora de angiotensina 2, la ECA2, y la tienen todas nuestras células. Entonces el virus teóricamente puede entrar a todas nuestras células. Entonces, ¿por qué a las de los pulmones? Vamos a ver cuál es la implicación con eso. La idea es que si se une esta proteína a su receptor, esto permite un proceso de endocitosis, parecido a casi como la fagocitosis. Pero cuando se hace eso, la partícula se internaliza y se libera en el interior el material genético que es el ARN. Y como esto es material genético, esto lleva información, ya es la maquinaria de la célula que ustedes verán en biología molecular, la que permite traducir esta información genética en distintas proteínas. Es decir, con este ARN vamos a fabricar todas las proteínas que el virus necesita para formarse. Pero también nuestra maquinaria va a sacar muchas copias de este ARN para que después, miren, mucho ARN y muchas proteínas, para que después en nuestro retículo endoplasmático, que es nuestro sistema de organizar y finalizar la construcción de esto, ¿sí? Se juntan estas proteínas de este ARN, se transportan hacia el aparato de Golgi, ya verán, ya recordarán eso con los profes o las profes de biología celular, ¿sí? Y se van ensamblando las partículas de virus, es decir,
la célula se encarga de fabricar virus. Y aquí estas partículas que se producen se eliminan o se llevan hacia la membrana como unas vesículas que están hechas de membranitas, ¿cierto? Que se fusionan con la membrana plasmática y por exocitosis salen esas partículas de virus. Es decir, acuérdense, esto entró por endocitosis y va a salir por exocitosis. La diferencia es que entra una sola partícula y cuando salen, salen cientos de ellas, quizás miles en algunos casos. ¿Sí? Todo esto que ustedes ven aquí es el ciclo replicativo del virus. Y es importante conocer cada uno de estos pasos, ¿sí? Incluso desde la entrada, y eso es lo que ha permitido el diseño de vacunas, ese bloquearía la entrada, o de medicamentos antivirales que bloquean alguno de los pasos intermedios. ¿Sí? Por eso es importante conocerlo. En resumen, lo que tenemos es que cuando el virus entra, si encuentra el receptor y entra, la célula susceptible, la llamamos susceptible si tiene receptor adecuado para que entre, se infecta. Y una vez infectada la célula se convierte en una fábrica de nuevos virus porque empieza a expresar esa información que traía el virus. Miren que el virus nos necesitó nuestras células para replicarse. Salieron muchas. ¿Y qué ventajas tiene este virus? Que si se trata de células pulmonares, ya saben que a los humanos nos gusta hablar. A ratos nos gusta cantar, silbar, gritar, ¿sí? Y pues producimos saliva. Y entonces así el virus es como se disemina a través de la saliva. Claro, si entró a células intestinales también podría salir por las heces fecales, pero si entra a una neurona, por ejemplo, es difícil que salga a infectar a otro organismo. Por eso el principal foco de atención está aquí en la saliva, que es como lo que nosotros estamos produciendo para el medio ambiente. Y pues todos los virus que tienen que ver con gripas lo saben y por eso es que les encanta hacerlo a través de los pulmones. Pero no se descarta que también a partir de otras secreciones. Ya ustedes cuando vean virus, pues mirarán qué sucede con cada virus particular, pero vamos teniendo algunos anticipos. Bien, hace un rato dijimos que habían individuos susceptibles, lo que no ha dicho la gente y es importante saberlo y por aquí vamos teniendo tranquilidad por el conocimiento, es que hay individuos que son no susceptibles. ¿Y eso qué quiere decir? Desde la virología nos cuentan los virólogos que un individuo susceptible es el que tiene el receptor adecuado para que el virus se ponga en contacto con una de esas proteínas y pueda ingresar a infectarnos. Entonces, en ese sentido, en esta infección por el SARS-CoV-2 sucede lo mismo. Habemos individuos susceptibles y habemos otros que somos no susceptibles, pero no sabemos quién es quién. Nadie se ha puesto a ver cómo es ese receptor, pero sabemos que existen. Entonces, ojo que más o menos podríamos decir, de acuerdo en otras infecciones, que la mitad no se van a infectar. Acuérdense que sucede en las gripas. A veces están 2 agripados en la casa y otros 5 de la familia no les da gripa. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no son susceptibles. Se refiere a eso, a que el receptor no calza o que el virus no encuentra un receptor favorable para poder internalizarse. Pero sí hay individuos susceptibles, digamos que sean la mitad. Pero ya es preocupante, ¿cierto? ¿Qué quiere decir susceptible? Hablemos un poquito de esto, que esto es bueno que lo comenten, lo entiendan y muy bien. Entonces, lo que no sabemos es qué porcentaje, ¿cierto? Entonces, la siguiente pirámide que va a aparecer, aquí hay una pequeña pirámide, que en realidad es un triángulo ahí, ¿sí? Es ya solo de los individuos susceptibles. La agrandé para que la veamos mejor. ¿Sí? De esos que son susceptibles, es decir, de esa hipotética mitad que no se ha calculado todavía, eso lo sabremos cuando haya pasado la pandemia, desafortunadamente no lo sabemos ya. ¿Sí? Vamos a dividir esto en proporciones. La inmensa mayoría de los susceptibles, cuando se infectan, obviamente se infectan es porque son susceptibles,
van a tener algunos síntomas leves o no van a tener síntomas. Pues aquí están agrupados los famosos asintomáticos y los que les da una pequeña gripa. Bueno, ni tan pequeña, porque ¿qué cosas les puede dar? Miren que esto es el 80%. Es decir, de un hogar de 10 personas, 8, pues la van a pasar más o menos sin problemas. Y 4, pues no sentirán nada. ¿Qué es lo que van a sentir los que se sienten algo? Pues algunos fiebre, no todos van a tener de todo esto, ¿no? Tos, miren lo simpático que es. Si tiene tos, es mucho más fácil que elimine partículas de saliva y puedan ser transmitidas a los demás. Algunos tienen dolor muscular. Miren estos términos que ustedes van a empezar a manejar. Ese cansancio que sienten algunas personas se denomina astenia. Esa pérdida de la, digamos, sensibilidad a los olores se llama anosmia y la distorsión de los sabores se llama disgeusia. Hay personas que tienen algunos de estos síntomas. Hay otras personas que pueden tener diarreas, incluso otros síntomas que han ido describiéndose. Acuérdense que era un nuevo coronavirus, entonces todo estaba en estudio, pero básicamente todo esto se produce y pues al virus como que le conviene bastante ¿cierto? Bien, resulta que esa mayoría, pues bueno, ellos en casita se toman su agüita de panela para la tos, se abrigan, de pronto se tomarán un Dolex para bajar la fiebre. Bueno, ellos se van a curar, hagan lo que hagan, no hay ningún inconveniente. Y esto también es una cosa interesante. Cuando a usted le ofrecen un medicamento milagroso, bien sea ivermectina, lo que sea, incluso venenos, pues obviamente la inmensa mayoría se van a curar. Son el 80% de los que se infectaron. Hagan lo que hagan. Resulta que hay un 15% de personas que las han agrupado aquí los médicos en cuadros clínicos moderados y graves. Los juntaron. Moderado es un pelito menos que grave. ¿Pero a qué se refiere esto, este 15%? Ellos sí necesitan ir al hospital. Algunos necesitarán que les atiendan porque uno de los síntomas, si es una persona que ha estado sana, como que les falta el aire, ¿cierto? Dificultad respiratoria. Entonces les colocan esas mascarillitas de oxígeno que le pueden colocar incluso en la casa. Hay gente que tiene este tipo de productores de oxígeno o de aire enriquecido en oxígeno a bajo flujo. No es tan complicado esto, ¿sí? Y pues ellos también salen con alguna ayuda, ¿sí? Acuérdense que últimamente se está haciendo hospitalizaciones a nivel domiciliario también. Se puede hacer, así se llama, donde de vez en cuando va algún personal paramédico a atender alguna necesidad o la persona aprende o pues a hacer cositas para él o para sus mascotas si es que se trata de un animalito. Pero bueno, volvamos a los humanos, estamos en humanos. 15%. Hay un 5% de pacientes que llegan a un estado crítico. ¿Quiénes son estos? Estos son los que tienen que ir a unidad de cuidados intensivos, allá donde les van a poner aire a alto flujo, es decir, son los que necesitan esos famosos respiradores y que son los escasos. Es decir, imagínense las cifras. Si en Pasto hay 100 camas con respirador y si llegan 200 pacientes y el paciente es crítico y no recibe esto, pues obviamente se queda sin esta ayuda. Con todo, miren, este 5%, ¿sí? Así le hagan lo que le hagan y sean muy maravillosos los médicos intensivistas y estemos con lo último de la tecnología. La mitad de ellos, de ese 5%, desafortunadamente fallecen. Ya tenemos casi 1.800 muertos acá en Nariño y 65.000 en el país y 3 millones en el mundo. A esto no importa dónde estemos, es decir, hay una letalidad. ¿Sí? ¿Qué puede suceder acá? Bajémonos un poquito otra vez acá, cuando digo moderado y grave. Hay personas que tienen una enfermedad que hayan tenido, si ya llegaron un poquito delicados, lo que suele suceder es que se les descompensa su enfermedad. Por ejemplo, un hipertenso,
un diabético, una paciente que tenga cáncer, etcétera, ¿sí? Porque pues el sistema inmunológico se pone a atender el virus, entonces se le descompensa la patología que estaba atendiendo normalmente. Entonces tengan en cuenta eso. Son varias cosas para que las tengamos en cuenta, valga la redundancia, ¿sí? No todos somos susceptibles, no sabemos cuánto, quizás la mitad. De los susceptibles, el 80%, hagan lo que hagan, se van a curar, ¿sí? O sea que ahí es donde la gente aprovecha, los inescrupulosos, para vendernos curas milagrosas. Es que a mí me funcionó la ivermectina. Es que vea que este rezo que hizo el chamán es el que lo salvó, porque es que yo sé que en mi familia alguien tuvo la COVID y se salvó. Pues claro, si es que casi todos se van a salvar, pero miren que lo que hay que tener en cuenta también es esto, no llegar hasta esto. Y hasta ahora no sabemos quién va a llegar hasta esta instancia. Puede ser que yo sea asintomático, ¿sí? Es decir, no tengo nada, ni fiebre, ni tos, ni nada, pero como estoy conviviendo con mis padres, puede que mis padres sí se agraven o se pongan críticos, lo cual no nos conviene. Entonces, por eso es que hay que cuidarnos. Ya vimos que hay 17,000 nuevos contagios el día de ayer, no sabemos la cifra de hoy, a las 5 de la tarde sale, pero viene creciendo. Entonces, estamos en un momento en el que hay que utilizar el conocimiento que tenemos para defendernos. Esto pasará en algún momento, pero todavía no. Hay que ser prudentes. Bueno, aquí les cito a este señor premio Nobel de literatura. Siempre algunos viejos nos dejan cosas interesantes. Él en realidad empezó a escribir un poquito viejo ya, pero fue premio Nobel de literatura y escribió muchas cosas. Entre otras, escribió una novela que se llama Ensayo sobre la ceguera. No sé si se los conté. Si quieren revisarlo, ese libro, o cuando tengan una vacación, es interesante leerlo. Pues dice él, miren esa frase, somos la memoria que tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Y la responsabilidad que asumimos, es decir, las cosas que han pasado. Yo me tomé el trabajo de contarles a ustedes epidemias y pandemias complicadas que hubo en la historia de la humanidad, ¿cierto? Pero es para tenerlas en cuenta con responsabilidad, como dice Saramago aquí. Porque si nosotros no usamos esa memoria, esa historia, ¿sí? Seguramente no existimos, dice él. Y miren esto de duro que nos dice aquí, nos pega duro. Y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir. Hay gente que se hace esas reflexiones, sabiendo que es un virus que se transmite a través de la saliva. ¿Cómo es que anda la gente lo más de fresca sin un simple y bendito tapabocas, o con el tapabocas puesto como si fuera bufanda, o cubriéndose el mentón como si fuera una cosa de elegancia, así como cuando uno se coloca las gafas sobre la frente arriba para lucirlas? No se trata de eso, hay que ser responsables, obviamente. Esta señora que ustedes ven acá, Rita Levi Montalcini, también premio Nobel, en este caso de medicina. Antes de revisar su frasecita, les cuento que es gracias a esta señora nosotros podemos disfrutar del conocimiento que ella nos dejó. Ella nos dejó un conocimiento importante que se llama neuroplasticidad. Cuando a mí me educaron, me dijeron que uno desarrollaba su sistema nervioso en la niñez. Y si ya pasaba por ahí de los 2 años, ya eran las neuronas totales que iba a tener y ya eso era su potencial. No, resulta que hay neuroplasticidad. Esta señora descubrió ese asunto. No solo lo descubrió, sino que tuvo el descaro de vivir 103 años, como ustedes ven ahí, y a los 103 años todavía dirigía su laboratorio de investigación. En algún momento hablaremos de eso también cuando tengamos más. Entonces tiene toda la autoridad ella para decirnos lo que nos está diciendo, y es un mensaje más positivo. Miren, la vida es una experiencia única, no sabemos si hay otra, ¿sí? Por muy religiosos que seamos, ¿cierto? Que hay que vivirla en profundidad, aprovechando sus elementos positivos,
aunque de momento no nos parezcan tales. Bueno, ¿a qué será que se refiere? Podríamos contextualizarlo con lo que estamos viviendo, ¿cierto? ¿Qué le puedo sacar de positivo a este confinamiento en el que nos metieron todo el año encerrados allá? Pues bueno, imagínense esa posibilidad que hemos tenido de compartir con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestras mascotas, ¿sí? Por el hecho de que ya no estamos estudiando y trabajando por fuera de casa. Y además que también hemos aprendido a manejar un poquito este ambiente virtual, que prácticamente es lo que se viene para el futuro. Es decir, hay cosas buenas, a pesar de que no las querramos ver, a pesar de que nos quejemos. Entonces ahí está el mensaje positivo de Rita Levi. Bueno, entonces el conocimiento. Resulta que cuando ya se aplica ya es una cosa supremamente sencilla, pero para aplicarlo los científicos han tenido que trasnocharse, trabajar a veces sin comer, sin dormir, haciendo grandes sacrificios, a veces muchos años de estudio, para llegar a cosas tan sencillitas que nosotros las podemos aplicar de una manera casi que sin mucho esfuerzo. Y a veces, disculpen el término, no nos da la gana aplicarlo. ¿Qué ven ustedes aquí? Un señor estornudando o tosiendo, puede ser. Esto pues normalmente no se ve, pero si usted se acerca a una persona que tose, uno puede sentir que lo moja. Es decir, uno produce partículas de saliva. Eso con una luz especial se puede ver, ahí le tomaron la foto con ese efecto especial, ¿sí? Ni tan especial, que el sol entre hacia un recinto que esté un poco oscuro y el que entra está tosiendo, se puede ver, ¿sí? También podemos ver esto. Si el ambiente está un poco húmedo, se puede ver. Si está seco, no lo podemos ver, pero no quiere decir que no se produzca. Es decir, aquí producimos unas gotitas de saliva, las vamos a llamar gotículas para decir que son gotas chiquitas. Hay unas grandes a veces porque nos mojan, ¿cierto? Pero otras que son tan chiquitas que no las percibimos. Pero también producimos esto, que son los aerosoles. Cuando el día está muy frío, sí lo podemos ver. Cuando está caliente, aunque no lo veamos, ahí está. Y esto fue una cosa importante que no entendíamos bien al principio de esta pandemia. ¿Por qué? Porque estos aerosoles pueden también propagarse. Entonces hubo que hacer todo un estudio científico de esta dinámica de la producción de estas gotículas de saliva y de la producción de aerosoles y estudiar qué tanto podían influir en la transmisión del virus, porque aquí puede ir el virus. Por eso es que se dice que a través de los ojos también puede entrar. ¿Sí? Uno tapa aquí nariz y boca, pero ojos complicado. Y habrán visto que en los hospitales también usan careta o algunas personas en sitios donde venden cosas, pues también se ponen su careta. Tienen razón de hacerlo. Miren entonces qué fue lo que se encontró. ¿Sí? De ese estornudo que hace la persona, o no necesita estornudar, con solo hablar ya uno produce esto, con abrir la boca ya tiene. Entonces, las famosas gotículas de saliva, cuando son superiores a 300 micrómetros, es decir, 1/3 de milímetro, pues caen a menos de 1 metro. Por eso es que con esas partículas está muy bien el famoso distanciamiento de los 2 metros, porque esto no puede alcanzar. Es decir, si estoy hablando aquí normalmente y tuviera una persona a medio metro, pues sí, de repente le salpico goticas. Pero si ya está a 2 metros, pues no le va a llegar porque esto cae al piso. Eso era lo que se decía al principio, por allá en marzo, que no había, con distanciamiento era suficiente. Pero después que se entendió la dinámica de los aerosoles, que son partículas inferiores a 100 micras, estas pueden quedar suspendidas en el aire. ¿Sí? Y estas sí van más allá de los 2 metros. Entonces, este conocimiento tan sencillito, ¿sí? Aquí está hecho por los científicos. Esta revista quizás la han escuchado en la televisión. Siempre es una de las más prestigiosas en el mundo en los avances médicos que hay. The Lancet es una revista científica británica. ¿Sí? Ahí publicaron, por ejemplo, los estudios de cómo es que están funcionando las vacunas y todo eso. Y bueno, hay otras revistas que ya irán conociendo. Pero miren en esta gráfica
que ustedes ven, siempre se usa el plano cartesiano para entender estas cosas, ¿cierto? ¿Qué hay hacia acá? Pues hacia acá tenemos minutos, 25 minutos máximo, ¿cierto? Y miren que si yo me encierro en un salón, por ejemplo, si estuviera con ustedes 70 en un salón con las ventanas cerradas sin ventilación, esos aerosoles van a permanecer pues hasta 25 minutos. Y eso suponiendo que yo me callé y ya dejé de hablar, pero si sigo hablando, esto sigue allí. También recordarán que en Pasto, a mediados del año pasado, en una oficina se contagió todo el mundo, estaban encerrados, porque no sabíamos esto todavía. Miren el efecto que produce cuando ya por lo menos abrimos una ventana. Supongamos que estoy con ustedes mismo en un salón, pero abrimos las ventanas. Miren que esto se disipa ya en unos 10 minutos. El problema es que si sigo hablando, pues voy a seguir produciendo aerosoles. Pero si voy a cenar o almorzar más bien con mi familia a un sitio ventilado, ¿sí? A campo abierto, pues miren que ya en 5 minutos esto se ha disipado. Es decir, aquí hay menor probabilidad, no quiere decir que se anule, sí, pero entre más ventilado y más distanciado esté, juntando las dos cosas, hay menos probabilidad de contagiarse. Por eso entenderán que no podemos todavía volver a la presencialidad. ¿Sí? Y esto nos implica que debemos comportarnos de una manera especial si no estamos con nuestro núcleo familiar. Si yo voy a visitar a otro lado donde la cosa está cerrada, yo posiblemente puedo llevarle esto a mis familiares. Ojo con eso. Entonces, con este conocimiento, miren que la aplicación es supremamente sencilla. No es difícil hacerlo, pero yo no sé por qué no lo queremos hacer. Miren aquí. Una persona que no está contagiada, pero aquí una que está contagiada y a lo mejor no lo sabe porque es asintomática quizás. ¿Cómo sabemos, cómo evitamos ese problema? Pues lo ideal es que esta persona se ponga también un tapabocas. No importa que no tenga síntomas, porque puede estar produciendo sus aerosoles y le pueden estar llegando. Miren el dramático efecto que tendría de disminuir su producción de partículas y todo esto, el hecho de que se pongan tapabocas. Por esto eso es importante. Sin embargo, existe la posibilidad todavía. Y pues quien ande fresco con el tapabocas por aquí en el cuello o en la barbilla, pues está mucho más expuesto. Y gracias a ellos, pues es que les debemos una gran cantidad de muertes. A veces seres queridos que ni siquiera los salieron a buscar, sino que los llevaron cuando fueron de visita. ¿Sí? Miren, es sencillo el asunto cuando ya se tiene el conocimiento. ¿Sí? De pronto en la historia que les decía, recuerdan el caso de que acusaban a los judíos y decíamos, ¿y por qué no se bañaron todos? Ah, pues porque no se tenía ese conocimiento. Pero al tenerlo, ya es una irresponsabilidad no usarlo. Por eso es que aspiro a que ustedes sean los propagadores de este tipo de conocimiento. Yo sé que ustedes escuchan cosas, chismes, cosas raras de las cadenas de WhatsApp, de las redes sociales, que no son verdadero conocimiento. El verdadero conocimiento es sencillo y es, digamos, muy efectivo. Eso tiene la ventaja. Cuando decíamos que la bioquímica da un soporte científico y permite proponer terapias racionales, aquí también se está usando la racionalidad. Es racional vestir este dispositivo tan sencillo. Y si usted trabaja en salud, pues póngase caretica también. Claro que los que trabajan en salud se protegen de otras maneras, incluso más especiales. Unos tapabocas especiales N95, gafitas que cierren bien, además de careta y trajes especiales. Así les toca. Los que, y aún así se nos han contagiado mucho personal de salud que desafortunadamente algunos han muerto. Pero entonces miren que tenemos en nuestras manos el conocimiento que nos permite enfrentar esta situación tan difícil por la que estamos pasando. Pues miren que este señor, Albert Camus, este fue del siglo pasado, premio Nobel también. La gente que se ha ganado los premios Nobel es porque le gusta pensar cosas chéveres y escribe cosas buenas.
nos deja este mensaje en su novela La peste. ¿Por qué la llamó así? Pues él se inspiró en lo que sucedía, en lo que se llamó, todo eran pestes antes, ¿cierto? Pero la peste bubónica del siglo XIV, que fue dura, la que más gente mató en ese evento, pues le sirvió de inspiración para escribir esta novela. Este señor describe aquí una situación que le pasó que hipotéticamente sucedió en Argel, la capital de Argelia, de donde él era nativo, en el norte de África. Entonces miren lo que dice. Lo que es natural es el microbio, o sea, el virus que nos puede infectar, ¿cierto? Lo demás, la salud, la integridad, la pureza, sí, todos los sentimientos que surgen de ahí, esos son el resultado de la voluntad. Es decir, yo puedo hacer algo con eso, de una voluntad que no debe detenerse nunca. Tengo que tener voluntad para usar ese conocimiento en bien mío y en bien de los demás. Por eso es que estamos recalcando mucho en los valores, ¿cierto? ¿Qué valor puede estar profesando una persona que anda muy fresca, sin tapabocas, calle arriba, calle abajo, llevándole a sus familiares, a sus seres queridos y a otras personas que no necesariamente son ni familiares ni seres queridos? Entonces esto es importante, ¿sí? La ciencia lo sabe, es decir, no necesitaron que Albert Camus les diga estas cosas, siempre han estado haciendo cosas. Y entonces, miren este gráfico, se complicó un poquito más, es la misma célula que produce virus, el mismo coronavirus que tiene el mismo ECA2, es decir, el receptor proteína convertidora de angiotensina 2, pero miren que también tenemos otrito, hay otro receptor, esta R es de receptor, ¿sí? Algunos virus necesitan de 2 receptorcitos. Por eso es que algunas personas, si no tienen el juego correcto, los virus no lo pueden infectar, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes ven acá? Pues partecitas del ciclo replicativo. No lo voy a describir completamente, ya lo verán en infectología, pero sí quiero recalcar que como tiene varios pasos, ¿sí? Hay sitios donde se puede actuar. Estos nombrecitos que ustedes ven aquí, que nefamostat, calmostat, cloroquina y derivados de cloroquina, remdesivir, lopinavir, disulfaran, ciclosporina, ivermectina, si se quiere, no está aquí, pero ciclosporina, otro que también se ha usado, son medicamentos que ya existían para combatir otras infecciones. Bueno, ¿y por qué pongo esto aquí? Pues porque los científicos, siendo conscientes de que se trata de un nuevo virus, ¿sí? Utilizaron o trataron de utilizar los medicamentos que se utilizaban para otras infecciones con otros virus, sí, y que habían servido. Bueno, ¿por qué no diseñaron mejor medicamentos? Bueno, les cuento que diseñar un nuevo medicamento tarda por lo menos 10 años. Y el coronavirus SARS-CoV-2 no nos iba a dar tanto tiempo como para eso. Por eso fue que decidieron probar con cloroquina y sus derivados, los que usaban para infecciones virales, como por ejemplo para el VIH, la ciclosporina A, la acitromicina, todos esos nombres que habían ustedes mencionado, la nitazoxanida o la ivermectina, que hay gente que se la ha inyectado, todo eso se ensayó. Bueno, y aquí viene el problema de las noticias falsas o fake news. Como escucharon que los científicos estaban probando eso, la gente antes de que saliera el resultado empezó a meterse esas cosas. ¿Sí? Y entonces, como resultados, fueron llegando, a veces se murieron algunos, otros llegaron al hospital a que les traten algún problema ocasionado por el consumo de esos medicamentos que después se demostró que fallaron, porque todos fallaron, muchachos, menos este, miren. Remdesivir. Entonces hay que consumir Remdesivir. Pues tampoco, chicos. Miren que el Remdesivir mostró una efectividad de solamente el 5%. Bueno, algo es algo, digan ustedes. De hecho, Donald Trump compró toda la producción que quería sacar un laboratorio alemán de Remdesivir, la pagó. Luego los europeos se opusieron a eso porque pensaban que eso nos iba a salvar. Eso fue por allá en junio, creo. Total, no fue tan grande la cosa, ¿sí? Pero la gente empezó a hacer circular
noticias que no eran el verdadero conocimiento. Cuando ya salió los resultados de esto, pues esto no funcionaba. Pero la gente ya llegó intoxicada y algunos pues abusaron. Siempre la gente puede abusar de los medicamentos. Ah, complicado entonces, ¿no? Sí, la cosa es complicada, muchachos. Bueno, entonces no hay esperanza ante todo esto. Bueno, se siguió probando medicamentos y aquí en el ciclo replicativo no se encontró nada más efectivo que esto. ¿Sí? Aquí puede funcionar la vacuna si nosotros le bloqueáramos la llavecita que puede entrar, ¿cierto? Ahorita hablamos de la vacuna más adelante, pero, y pues en alguna parte de acá. Bueno, yo he escuchado también que la dexametasona, pues sí, muchachos, también se investigó y esta funcionó un poquito mejor, pero ya les cuento en qué circunstancias. Aquí hay un artículo científico donde se publicó ese hallazgo. Resulta que, acuérdense de sus pacientes críticos, solo ese 5% que llegaron a UCI, en ellos mostró alguna efectividad, bajándoles la mortalidad del 41% al 29%. Esto en términos de números sencillos era de 5 que se iban a morir, solo se les morían 4. Bueno, uno que salvemos ya es una ganancia, pero solo funcionó en esos pacientes que estaban ya en las últimas. No funcionó en nadie más. ¿Sí? Es la dexametasona. ¿Y qué es la dexametasona? Pues es un antiinflamatorio esteroide muy conocido desde hace mucho tiempo y como todo esteroide, ya ustedes verán después en farmacología, los esteroides por lo general deterioran los tejidos. Entonces, esto que debía aplicarse solo para salvar una de cada 5 vidas allá en los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos, la gente también oyó y se hizo aplicar esto. Como resultado, dañaron sus riñones, dañaron su corazón y posiblemente les tocó hacerse hasta diálisis. No sé si habrán llegado a necesitar trasplante a uno, pero algunos amigos médicos me han dicho que sí, les digo gente, porque es que una sola inyección que le apliquen acá que le puede salvar la vida y la gente se pone varias en la casa y pues es algo de lo que no se debe abusar. Este medicamento es muy complicado, es una hormona esteroide de uso restrictivo pues para hospital, ¿cierto? Aunque pues desafortunadamente aquí en el país le venden a uno cualquier cosa en las droguerías y eso es un lío. Ustedes pues tal vez no lo conocen, pero uno en otros países va a comprar un medicamento, estos no se lo venden sencillamente, porque pues no es algo que pueda controlarse. Entonces, ojo que el peligro aquí está otra vez en las noticias falsas. En pensar, porque es que ¿quién se metió a esto? Gente que ni siquiera tenía el virus. Esto no es una vacuna. Gente que teniendo el virus no tenía síntomas, pensando que esto le iba a evitar la aparición de los síntomas. No era para eso. Esto es simplemente para detener ese cuadro inflamatorio crónico que es el que estaba matando a esas personas que ya están en las últimas. Si uno no está en esas condiciones, pues es una tontería aplicarse algo que le va a hacer daño. Entonces miren lo irracional que es ese asunto. Entonces, ojo con esa situación también. Bueno, esta maravillosa mujer, como tantas maravillosas mujeres, ya les he mencionado 2 ahorita, ¿no? Rita Levi, Rosalind Franklin, ya se la mencionarán en biología molecular, yo también se las voy a mencionar. Ella desafortunadamente no vivió para ganarse el premio Nobel porque lo dieron por un trabajo que ella hizo, pero pues como no se lo dan a los que murieron y ella pues ya había muerto, entonces no se lo dieron. Me refiero a la estructura del ADN, ¿sí? Con otras personas que ustedes ya conocen, pues fue. Y ella nos dejó este mensaje, miren, la ciencia y la vida cotidiana no pueden y no deben estar separadas, ¿sí? La ciencia no es algo que esté en los laboratorios y que sea de allá de unos científicos locos y despeinados y que eso no tiene nada que ver con la vida, ¿no? La ciencia, si la usamos, se puede traducir en que hay que ponerse un tapabocas, que hay que guardar el distanciamiento, ¿sí? Y cositas así por el estilo. Entonces, es importante también el mensaje de Rosalind. Murió muy joven por
causa de los trabajos que hacía con rayos X. No se sabía que eso causaba cáncer y pues claro, le dio cáncer. Bueno, otra persona chévere, Edward Jenner. Este señor es el inventor, bueno, no inventor, el descubridor quizás de la primera vacuna. Edward Jenner era un médico británico, ¿sí? Que en las épocas donde la viruela hacía estragos, porque la viruela tiene la mala costumbre, o tenía la mala costumbre de matar 1 de cada 3 humanos que infectara, complicado, imagínense usted, si en su casa solo son su papá, su mamá y usted, solo queda vivo usted, complicado, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba en este tiempo? Pues era una situación de mucha preocupación, pero él, pues como todo investigador, era muy buen observador y pues veía que mucha gente se moría y todo, pero se dio cuenta que en las vacas había una especie de enfermedad parecida a la viruela y la enfermedad de las vacas se llamaba vacuna. Miren de dónde salió el nombre, de una enfermedad que tenían las vacas. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué relación había? Pues que las señoras que ordeñaban vacas, allá en Inglaterra las ponían a las señoras a ordeñar vacas, parece, ¿sí? Desarrollaban una especie parecida a la viruela. Es decir, el virus de la vacuna se les pasaba a las humanas, a las mujeres, y les producía unas llagas parecidas a las de la viruela en sus manos sobre todo, pero no era un cuadro tan mortal. Y se dio cuenta de que a ellas no les daba la viruela. Entonces a él se le ocurrió, bueno, ¿y si saco de esas manchitas, de esas pústulas de estas señoras y se las pongo a otras personas para evitarles la viruela? Y resultó que le funcionó. Entonces por eso es que se llaman vacunas. Se lo debemos a Edward Jenner y a las ordeñadoras de vacas y a las vacas, pues porque fueron las que tenían la vacuna con un virus que pertenece a la familia de los poxvirus, tanto el de la vacuna como el de la viruela. Y miren que quedó eternizado el nombre, le llamamos vacuna y la gente ni sabe por qué es que se llama vacuna, la vacuna, pues. Estamos hablando mucho de vacunas. Entonces, es justamente porque vamos a hablar de eso. Y obviamente allá tenemos que llegar. Bueno, ¿cómo hacemos las vacunas ahora? Ahora no necesitamos ir a coger pústulas del infeccioso, ni necesitamos coger la saliva del infectado por coronavirus y metérsela a otro paisano porque se nos va a morir. No, ahora ya tenemos una tecnología mucho más avanzada. Esto era en el siglo XVIII, pues, y estamos en el siglo XXI. Entonces, ¿qué se hace? Esa imagen que ustedes ven aquí, ya veremos un poco de esto, son las estructuras, la forma en que nos imaginamos las estructuras de las proteínas. Esta es la proteína S. Miren que tiene varias partecitas. Ya veremos después qué significan estos enredos que ustedes ven aquí. ¿Sí? Tienen que tener un poco de paciencia, pero miren que ese conocimiento es importante, por eso es que hay que tenerle paciencia. Entonces, esta proteína S es la que le sirvió a la ciencia para diseñar las vacunas. Y las vacunas es simplemente obligar a nuestro organismo a que produzca los anticuerpos contra esta proteína. Se pueden unir por aquí, por varias partes. En todo caso, como esta es la llavecita que le permite al virus encajar con nuestra cerradura, nuestra EK2, si esto está pegado con anticuerpos aquí, pues se le bloquea la entrada y listo, ya vieron toda la guerra que ahí sucedía, ¿no? Esto unido a anticuerpos, vienen los macrófagos y el complemento y listo, se acabó este asunto, ¿sí? Pero necesitamos los anticuerpos antes de que el virus llegue, porque cuando llegue tenemos un 3% de posibilidades de que si nos infectamos nos podemos morir. Entonces son importantes las vacunas. Entonces, ¿qué sabemos de vacunas? Se cuenta por cientos las vacunas que se han producido para el SARS-CoV-2. Yo sabía de más de 200, pero las que lograron llegar a fase 3, es decir, que pasaron ya 2 fases previas clínicas y la tercera fase clínica. ¿Qué quiere decir clínica? Aquí son ensayos en humanos, porque primero se hace en in vitro, en placas, en tubitos de ensayo, después en células, después se pasa a animales, se usa ratones o micos, después a humanos. Y después de todo un paso, por eso es que se demora un poco,
¿sí? La fase 3, después de la fase 3 es que ya se utiliza para la comercialización y su uso. Y la aplicación de la vacuna masivamente, como se está haciendo en algunos países, se llama fase 4. Entonces, de eso todavía no tenemos resultados. Ya estamos viéndolos, pero hasta que no termine la fase 4, todavía no sabemos a ciencia cierta cómo es que está trabajando esto. Pero con fase 3 ya se permite que salgan al mercado. Y entonces China, una potencia económica que sí le para bolas al asunto, desarrolló la famosa vacuna Sinovac, que justamente es la que más nos está llegando aquí. ¿Por qué nos llega? Porque la Organización Mundial de la Salud le dona, sobre todo a los países pobres, a través de la estrategia COVAX, que ustedes habrán oído mencionar, estas vacunas. Pues como la Sinovac es más baratica, pues nos llegan más Sinovac. ¿Sí? ¿Qué tiene de especial la Sinovac? Esta es la más parecida a las vacunas más antiguas. Se parecería a la de Edward Jenner en el sentido de que aquí va el virus propio, es decir, el SARS-CoV-2. Cogen el SARS-CoV-2, le hacen un tratamiento con beta-propiolactona, que es la forma en que permite inactivar al virus, es decir, el virus ya no queda sirviendo como agente infeccioso, pero sus componentes se producen o se inyectan en una vacuna, entonces el organismo detecta el mismo virus y produce una buena defensa. Esta es como la más segura, de las más seguras, las que usan virus inactivados. China ha producido varias, pero esta también está llegando, CanSino. Esta, al igual que estas que son famosas, miren, la famosa vacuna de Oxford, que es del laboratorio AstraZeneca, es un laboratorio que es un consorcio entre dos países, entre Suecia y Reino Unido. ¿Sí? Esta no usa el virus inactivado, sino que utiliza un adenovirus. Entonces, ¿qué hacen aquí? ¿Y ese quién es? Miren que les dije otra cosa. Un adenovirus, nosotros estamos expuestos a los adenovirus muy comúnmente. Son causantes de muchas de las gripas que nos dan de vez en cuando. Entonces, nuestro organismo los reconoce fácil y pues nos pueden infectar fácil. Entonces, utilizamos ese virus como un vector. Miren esa palabra. ¿Por qué es vector? Porque dentro del cascarón de ese virus, de ese adenovirus, yo le saco la información maluca de la gripa que él tiene y le meto la información del coronavirus. De tal manera que él llega y nos infecta, ¿sí? Pero la información es la de la proteína S del coronavirus. No vamos a producir toda la información del coronavirus porque nos vamos a enfermar, posiblemente. No, solo la proteína S, que esa no enferma, ¿sí? Entonces, ¿para qué la proteína S? Porque contra ella es que necesitamos los anticuerpos. Entonces, miren, AstraZeneca es una de las vacunas. Covishield utiliza la misma tecnología, pero esta es una vacuna de India, del país India, que también está produciendo vacunas en cantidades. Otra que conocemos que usa la misma tecnología son las vacunas rusas. La Sputnik V, que se está usando en varios países, muy buena, parece que es como la más eficaz de todas, y Epivac Corona son dos de las que ellos tienen. Esta se está aplicando en México, Argentina, Chile, en muchas partes. Y aquí en Colombia, como somos un poquito raros, que no queremos a los rusos porque son enemigos de los gringos o alguna cosa, entonces, y nosotros dicen que somos amigos de los gringos, entonces no se usa esta vacuna. Y es como la más efectiva que hay. Además, pues como es de adenovirus, un virus con el que estamos familiarizados desde hace miles de años, entonces son bastante seguras, es decir, no producen efectos adversos graves, aunque algo está pasando con AstraZeneca, pero parece que no es, según las últimas informaciones. ¿De qué otra les puedo mencionar? Las de nuevas tecnologías, como la famosa Pfizer, más cara, ¿sí? Buena también, en realidad todas estas vacunas son buenas. Sí, las que han pasado fase 3, pues podemos usarlas. Sí, esta Pfizer y esta Moderna, las dos son, esta es norteamericana, la Moderna, ¿sí? Y Pfizer BioNTech es un laboratorio también entre Alemania y Estados Unidos, pues también medio norteamericana.
Bueno, entonces, ¿cómo es que está hecha esta? Esta ya no es ni virus inactivado, ni utiliza vectores de adenovirus. Esta ya es una construcción que hacen en el laboratorio, pero la información es el ARN del virus para la proteína S, que lo meten en unas partículas artificiales. No es un virus, sino una partícula artificial. Son partículas lipídicas. Con ustedes ya puedo decir eso, porque ya saben que son los lípidos, ¿cierto? Partículas lipídicas. ¿Y cómo es una partícula lipídica? Yo sé que ustedes alguna vez, sus papás o ustedes mismos, habrán hecho en la casa ponerse a jugar con el jabón y hacer burbujitas. La burbujita de jabón es lo más parecido a una de estas partículas lipídicas, pero ustedes se han dado cuenta que eso es frágil. En esas burbujitas meten esa información. Pero entonces, para que se asegure y no se desbarate la burbujita, la nanopartícula lipídica, la tienen que recubrir de una sustancia que se llama polietilenglicol, un componente que ya lo viene utilizando la humanidad para recubrir alimentos, para que no se degraden. Y ustedes sé que lo han comido porque en Navidad a veces llevan a los supermercados unas carnes especiales de pavo, de pollo, no sé, esos vienen recubiertos con esa sustancia. Resulta que algunas de las personas humanas son alérgicas a esa sustancia, no todas, muy poquitas, ¿sí? Pero entonces puede causar algo de reacciones alérgicas. No el ARN de la proteína S del coronavirus, no, es el recubrimiento que hay que ponerle. Adicionalmente, esto tiene como la desventaja, las dos tienen ese mismo sistema, de que pues para que no se desbaraten y no se inactiven hay que conservarlas. Esta a 70 grados bajo cero y esta a 20 grados bajo cero, para que resista. Entonces es complicado manejar eso en países donde no tenemos esas neveras tan, pues en los pueblos no hay eso, ¿no? De pronto en Pasto hay un par. La que teníamos en la universidad nos tocó prestársela al Instituto Departamental de Salud para tener algunas vacunas de esas Pfizer allá. Sí, pero en el campo no se puede. Y además eso incrementa los costos y es difícil que se mantengan activas. Pero obviamente que en países desarrollados donde tienen la tecnología, la vacuna pues trabaja de maravilla. Sí, solo con un poquito más de reacciones adversas. Y claro, también es bueno destacar las vacunas cubanas. Cuba es un país pionero en producción de muchas vacunas, ya ustedes lo sabrán más adelante, pero ellos producen desde hace tiempo, están bloqueados económicamente y todo desde hace 60 años, pero en su ciencia, en su medicina están muy desarrollados. Entonces ellos han desarrollado varias vacunas que llaman soberanas, creo que hay 5 distintas, pero esta 2 es como que la que mejor está trabajando y quizás es la que la están ofreciendo para demás países, y otra que se llama Abdala, ¿sí? Con técnicas bien pues, modernas, como valga la redundancia, aquí el laboratorio se llama Moderna, pero ellos vienen siendo modernos desde antes, los cubanos. Entonces, pues, destacar también que es el único país latinoamericano que produce vacunas, ¿sí? Que están tan avanzados y que sí han contenido bastante bien la pandemia. Entonces, como resumen de esto, pues podrá haber otras vacunas, ¿cierto? Contamos con las vacunas, es decir, hay con qué defendernos. El problema es la forma en que lo hagamos. Ya vimos la asimetría es más que todo de las desigualdades que hay entre países. Cuando Israel ya casi tiene inmunizada a su población, hay países que todavía no estamos despegando, pero con una lentitud increíble. Y qué decir de África, donde prácticamente no les mandan casi que estas vacunas. Y aquí no es porque las estemos comprando, sino porque la OMS a través de la estrategia COVAX nos manda las vacunas baraticas. Sin embargo, la baratica es buena. Sí, es bastante confiable la Sinovac. Ideal sería poder comprar una de estas. No es tan cara, pero por razones geopolíticas, pues no la está comprando Colombia. Si ustedes quieren ver el efecto, solo es que vean los mapitas de cómo le está yendo a México. México está muy bien, está inoculando Sputnik V en cantidades. Sí, no así otros países donde les está pegando duro, por ejemplo Chile, pese a que están vacunando harto,
tienen complicaciones. A México le está yendo como mejor. Bueno, ya finalizando esta parte para que quede ahí, pues, y volviendo a lo que les dije en la primera vez que hablamos de esto, acuérdense que Hipócrates, aunque lo dijo fue él, ¿cierto? Que las enfermedades salían por pecados que cometíamos contra la naturaleza. La palabra pecado puede traducirse como error. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando yo ignoro lo que está sucediendo, pues lógicamente actúo de una manera que no es acorde con las leyes de la naturaleza. Y entonces, pues lógicamente las enfermedades van a aparecer. Entonces, ¿quién es esta señora? Silvia Ribeiro. Es una activista ecológica uruguaya, ella muy famosa en el mundo, pero entonces ella anda haciendo campaña y justamente ahora nos dice eso, que hay que tener en cuenta que la cría industrial de animales, porque es que eso ya vimos que los orígenes vienen de por allá, ¿no? Incluso no solo los animales, sino la agricultura extensiva. Supónganse ustedes, bueno, aquí es fácil, ¿cierto? Entender la relación. Si crió muchos animales, pues aquí, como ella dice, son fábricas de virus. Y pues obviamente, si queremos salir de la pandemia y de las próximas que pueden venir, pues obviamente tenemos que mejorar esta situación, atacar el origen. Acuérdense que la enfermedad también la podemos solucionar si atacamos el origen, no si aplacamos un síntoma. ¿Sí? Eso ya lo aprenderán ustedes también, pues ya en la práctica. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si hacemos enfoques de emergencia, es decir, esperar a que suceda el problema para tratar de contenerlo, pues no vamos a hacer nada. Tenemos que ir a la causa. Y ella dice que el sistema agroalimentario industrial es la causa. ¿Por qué? Volvamos acá. Si me pongo a criar masivamente animales, ya vimos lo que les tocó hacer en Dinamarca, sacrificar un poco de animalitos. Ya vimos lo que sucedió con el H1N1 en la gripe española, en la pandemia del 2009, ¿sí? De aves y cerdos, de animales aglomerados y ahora también de la aglomeración de estos animales en los mercados de allá de China, ¿sí? ¿Y por qué la agricultura? ¿Qué tiene que ver? Imagínense que deforestemos una selva y sembremos solamente palma africana, ¿sí? O algún solo tipo de cultivo. Entonces eso se va a llenar de una sola especie de animalitos que van a acudir para comer de eso. Entonces de ahí también podemos hacer que salgan a nosotros virus a infectarnos. Y miren que la humanidad está detrás de eso, porque en Brasil están deforestando la selva amazónica para volverla productiva, es decir, para irla a colonizar, meter gente, avenidas, supermercados, y claro, ahí habían animalitos que viven en su hábitat natural con los cuales nos vamos a poner en contacto. Entonces ahí estamos quizás provocando futuras pandemias. Entonces hay que tener en cuenta no solo lo que ella dice, lo de modificar nuestro sistema alimentario agroindustrial, como lo tenemos, sino también no intervenir o ser juiciosos con la naturaleza. Si cometemos pecados con la naturaleza, pues las enfermedades van a aparecer. Ya lo había dicho Hipócrates 25 siglos antes y todavía no aprendemos. Entonces, eso era lo que les quería contar. Ahí les dejo una pequeña reflexión, ¿sí? Y si tienen alguna pregunta antes de pasar al otro que tenemos, pues de una vez podemos, en la medida de mis posibilidades, solucionar inquietudes que les haya surgido en este momento, que seguramente las tienen. Cuenten. Bye. Esa imagen que es el Golden Pavilion, está en inglés el nombre, pero esto es en Japón. Allá vivía el emperador cuando la capital del imperio japonés era en las afueras de Kioto, porque hoy es Tokio, ¿no? Siempre han cambiado la capital del imperio. Eso amarillo que ustedes ven allí no es pintura amarilla, es recubrimiento en oro, cosa que es una belleza. Eso como estaba el día oscuro, pero cuando está clarito eso brilla de una manera increíble. Cosas que hace el ser humano desde hace muchos años. Bueno,
Pausemos esta grabación entonces para poder pasar a lo que tenemos que hablar enseguida.